durante todo el 2020 un verdadero suspense porque no se sabía si al final iba a haber un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido y tuvimos lo que yo he llamado un poco el regalo de Navidad de Boris Johnson, en el sentido que por fin 23 de diciembre de 2020 se firma el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido. Y en este acuerdo hay un montón de aspectos súper positivos, como el primer tema que aparece en el artículo 5 del tratado, que hay una garantía que mientras este tratado internacional esté vigente, no va a haber ningún derecho de aduana entre la Unión Europea y Reino Unido. Y esto, con perdón, ha sido la bomba. ¿Por qué? Porque hasta ese día todo el mundo pensaba, todo el mundo, quiero decir, los empresarios andaluces, pensaban que iba a haber unos derechos de aduana en una media, según los productos, de entre el 8 y el 16%. Es decir, en unos productos como pueden ser frutas frescas, hortaliza fresca, incrementar de entre 8 y 16% hacía que los productores andaluces se encontraban en una situación de profunda desventaja en relación con uno de los países competidores naturales en materia de estos productos frescos, como puede ser Marruecos. Marruecos, que entre paréntesis también ha firmado un tratado de libre comercio con Reino Unido, permitiendo precisamente el acceso al país anglosajón de toda una serie de productos frescos sin ningún tipo de derechos de aduana o también con unos contingentes muy elevados. Ahí estoy pensando que me viene en memoria el tema del ajo. La otra cosa positiva del acuerdo es que se prohíben los contingentes, es decir, todas las cantidades de producto que se puede vender en Reino Unido, ahí se pueden vender y no hay ninguna restricción. Otro punto súper positivo es la posibilidad de viajar hasta 90 días de un periodo de 180, sin necesidad más que de pasaporte, que sí nos hará falta el pasaporte, sin necesidad de visado. Así que allí una cosa genial.